Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les enviamos un saludo de bendición hoy, 17 de noviembre, y les invitamos a continuar con nuestra lectura cronológica de la Biblia en Hechos capítulo 6 y 7. Hechos capítulo 6 y 7. Y para este día, pues es muy importante centrarnos en un hombre extraordinario, un hombre que, que nos marca, que nos muestra lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Indiscutiblemente Esteban muestra lo que no solo significa ser lleno del Espíritu Santo, sino de lo que significa ser movidos por el Espíritu Santo y vivir e incluso morir en el poder del Espíritu Santo. Así que en nuestra lectura seguramente nos vamos a encontrar desde lo que significa ser elegido, ¿sí? Y a partir de una lección o de un llamado, pues darnos cuenta la magnitud de lo que será nuestra vida cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo. El historiador Flavio Josefo, él es un historiador judío y ubica la muerte de Esteban en el mismo año que muere nuestro Señor Jesucristo. Y pues en nuestra lectura vamos a ver cómo Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y cómo trasciende esto, porque Esteban es un hombre que nos señala la trascendencia que debe tener para todos nosotros, para el creyente, lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Porque si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, entonces, pues será en vano nuestra fe, ¿sí? En los evangelios encontramos una porción donde algunos, dice el Señor Jesucristo, dirán, Señor, Señor, ¿sí? Y el Señor Jesucristo les dirá, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero estos dirán, pero si en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios, y el Señor Jesucristo le responderá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es que la llenura del Espíritu Santo es la marca de autenticidad que distingue a un verdadero creyente. Esta marca brilla y brillaba en Esteban. Estar llenos del Espíritu Santo, por supuesto, a la luz de lo que vamos a leer hoy en Hechos 6 y 7, pues no significa estar libres de problemas, al contrario. Precisamente en Hechos 6 ya empezamos a ver cómo Esteban tenía contradictores. En el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿Sí? Esos contradictores se levantan desde la sinagoga incluso y entran a disputar con Esteban, pero qué interesante ver en cada versículo de Hechos 6 y 7 cómo hay palabras claves que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque una de las cosas que va a tener un creyente lleno del espíritu es que de lo que hay en el corazón habla la boca y de lo que está lleno nuestro corazón, pues se llena nuestra boca. Luego, de esos indicadores que muestran en Esteban la llenura del Espíritu Santo, era lo que hablaba, lo que decía, cómo estaba lleno Esteban del Espíritu Santo. Pero también encontramos algo que
llama la atención, y es que el que esté lleno del Espíritu Santo encontrará resistencia, porque en esta vida hay, pues siempre habrá o hay una atmósfera contraria, ¿sí? Y, y mientras el Espíritu en Esteban era luz, en aquellos que disputaban con él y resistían, era pues tiniebla y oscuridad, ¿sí? Quien esté lleno del Espíritu Santo encontrará resistencia, porque a su alrededor siempre habrá una atmósfera contraria. Pero, ¿qué vemos en Esteban? Que mayor es el que estaba en él que el que está en el mundo. Y en los versículos siguientes queda comprobado cómo el espíritu del que estaba lleno Esteban fastidiaba y molestaba a los que eran influenciados por el espíritu de las tinieblas, porque o yo estoy lleno del Espíritu de Dios, o yo estoy lleno de esa oscuridad, de esas tinieblas, perdón, o estoy vacío, ¿no? Entonces, en eso hay algo muy importante, y es que sí o sí todos los seres humanos tenemos un espíritu, y ese espíritu siempre va a estar de alguna manera controlado o influenciado por un espíritu superior a este espíritu, me refiero al espíritu del hombre. Y entonces cuando el creyente está medio lleno, cuando el creyente no está o no está lleno del Espíritu Santo, o sea que está vacío, seguramente va a sufrir lo que se puede llamar ese síndrome de la oscuridad, ¿sí? No hay luz. Pero hay otro nivel donde si este está vacío, pues va a llegar un espíritu de tiniebla, porque oscuridad no es lo mismo que tiniebla. En la oscuridad hay ausencia de luz, pero en la tiniebla hay presencia del mal. Y entonces, esta persona, al estar, si primero estaba vacío porque no se llenó del Espíritu de Dios, entonces al estar vacío, vive en oscuridad. Esa oscuridad llama la atención, porque eso es como cuando usted llega a un centro comercial en su carro y está buscando un parqueadero, y a usted, ¿qué espacios le llama la atención? Por supuesto no le va a llamar la atención el parqueadero que está ocupado, que está lleno. ¿Usted qué hace cuando pasa con su carro frente a un espacio que está lleno? Pues sigue derecho. Y las tinieblas van buscando espacios para tomar lugar y llenar esos corazones. Entonces, ¿dónde para esa tiniebla o esa presencia del mal, esa forma de maldad? ¿Dónde va a parar? ¿Y dónde va a procurar parquearse? ¿Dónde va a procurar ocupar? Pues precisamente esos corazones que están en oscuridad, que no están llenos, del Espíritu Santo. Tomando el mismo ejemplo, y me perdonan que sea ilustrativa, yo sé que estas son cosas superiores y bajarlas a lo que son ejemplos tan humanos, pero a veces nos ayuda porque el otro asunto es que usted parquee mal, ¿sí? Entonces, claro, al parquear mal y no ocupar el espacio que tiene que ocupar, pues usted le dé ahí un espaciecito así sea, y entonces le puede meter ahí al lado una moto que no encontró, porque como además esto está tan lleno, ¿sí? Porque ¿qué dice la Biblia? Que las tinieblas cubrirán, llenarán. Entonces ellos son peleando. ¿Qué lugar ocupo? Pues el corazón de Esteban estaba completamente lleno, estaba completo del Espíritu de Dios. Y aquí entonces, si retomamos a este hilo conductor que nos va llevando la lectura de hoy, vamos a ver entonces que Esteban, al estar pues lleno del Espíritu Santo, les decía, fastidiaba y molestaba a los que estaban llenos de las tinieblas, ¿sí? Llenos de las tinieblas. Hechos 6, del 12 al 13, dice: y soliviantaron
al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Aquí está la violencia, aquí está la mentira que caracterizan a los que están llenos del espíritu de las tinieblas. Por supuesto, lo contrario es en el caso de Esteban. A los que son llenos del Espíritu de Dios les distingue una marca, y es la marca de la luz, esa luz que el Señor permite que resplandezca en nosotros. Ahí Hechos 12 lo dice. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y es que de alguna manera la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y la llenura del Espíritu de Dios en nosotros nos hace movernos hacia un propósito. El que está lleno del Espíritu Santo empieza a moverse en función de el amor de Dios, el propósito de Dios. El que está lleno de las tinieblas se mueve en función de la mentira, de la violencia. Lo contrario, a un hijo lleno del Espíritu Santo se va a mover al amor, al gozo, a la paz. Pero hay una cosa muy importante que caracteriza al que está lleno del Espíritu Santo, y es la verdad, verdad con mayúscula. Pero aquel que es influenciado por las tinieblas, pues las obras de las tinieblas hace. Y el Señor lo reprenda. Aquel que gobierna en medio de las tinieblas es el padre de toda mentira, e hijos de mentira tiene. Ya en el capítulo 7 entonces empezamos a leer una exposición impecable que presenta Esteban ante el sumo sacerdote, pero con la intención de ser oído por todo su pueblo, por el pueblo de Israel. Y por esa razón es que él dice: varones, hermanos, hermanos y padres, oíd. Quiero que en su imaginario ubique a Esteban allí en el concilio presentando una defensa, pero vea al pueblo de Israel, es decir, sálgase un momentico y cuando yo le diga iglesia, iglesia de Cristo, pues usted se ubica y el mensaje de la iglesia de Cristo es para usted. Pero este mensaje no era para la iglesia de Cristo, es para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿sí? Y tras este discurso épico, que si bien a nosotros como iglesia de Cristo, porque usted no es judío, a no ser que usted sea judío, entonces usted puede tomar esto y seguro que tiene que verlo como un llamado especial de parte de Dios para su vida, una oportunidad, o yo diría una última oportunidad, porque esto es lo que representa el discurso de Esteban, la última oportunidad que marca un tiempo profético para el pueblo de Dios, por supuesto para nosotros como iglesia. Y le recuerdo cuál es la diferencia, porque la iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos creído en esta palabra que Esteban quiere darle a su pueblo, los cuales para ese momento veían a Esteban como un blasfemo. Y desde esa llamada de atención, varones hermanos, padres, los de mi sangre, mi pueblo, desde allí Esteban comienza a dar un discurso épico, cargado de la palabra de Dios y del conocimiento de las escrituras. Por eso, mire, yo no confío en aquel que habla y que de pronto experimenta la llenura del Espíritu Santo, pero yo creo que una persona no es completamente llena del Espíritu Santo si no está completamente lleno de la palabra de Dios. El desconocimiento de la Escritura hace que no vivamos conforme al propósito que el Señor tiene para todos aquellos que buscan ser llenos del Espíritu Santo.
Porque una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa, hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo implica que mis pensamientos y que mi alma como tal esté lleno del espíritu, de las escrituras, no de la manera como a mí me parece, sino tal y como fue el Señor Jesucristo, el que cree en mí como dice la Escritura. Y recuerden que la Escritura, según lo que nos enseña el Señor Jesucristo, no corresponde al Nuevo Testamento. El que está lleno del Espíritu Santo reconoce en el Antiguo Testamento la sombra y la figura de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo hemos de reconocer la sombra y la figura de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento si no lo conocemos, si no entendemos sus contextos históricos, si no entendemos toda cómo fue escrito en la escritura, ¿sí? Las traducciones. Es muy importante estar lleno del Espíritu, del Espíritu Santo, pero teniendo presente que en ese mismo propósito que el Señor tiene para nosotros está el ser llenos del Espíritu Santo. Y Él empieza desde Génesis 12 con Abraham. Después les habla de Isaac, de Jacob, habla de los patriarcas desde el momento en que ellos incluso llegan a Egipto y va llevando a Esteban un hilo conductor acorde al Antiguo Testamento, que es la historia de Dios con su pueblo Israel. Y yo tengo que conocer, no puedo ignorar de ninguna manera lo que corresponde al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, para mí como iglesia de Cristo, como parte de los gentiles, porque eso somos nosotros, gentiles, es decir, gente diferente a los judíos, que hemos creído en Jesucristo. Y Esteban nos está marcando un tiempo profético donde es como si el Señor Jesucristo les dice, mire, aquí está mi mensajero. Por eso, Esteban tenía como su rostro como un ángel. Ángel es mensajero. Aquí está mi mensajero para que le hable al pueblo, ¿sí? Al Dios de Israel, al pueblo judío, porque aquí en adelante empieza un momento diferente para los gentiles, para la iglesia, mi iglesia. Y por eso, este Esteban es tan juicioso y después de hablar de los patriarcas, estando ellos en Egipto, habla de José, después les muestra a Moisés su liberación, a Josué, habla de David, del rey Salomón y así, hasta llegar al mismo Jesucristo. Todo esto deja claro que Esteban, un diácono, un servidor, uno que se hacía en la bienvenida, uno que arreglaba las sillas, uno que vendía empanadas, perdóneme, por supuesto, uno que cuidaba, que estaba allí sirviendo en las mesas, uno de esos es conocedor de la Escritura. Porque estar lleno del Espíritu Santo, recuerden, es estar lleno de la palabra. Esteban era elocuente y su discurso no era desde el alma, sino desde el espíritu, teniendo un conocimiento, Ahora, este mensaje era un ultimátum, como les decía, para el pueblo de Israel, porque después de Esteban nos vamos a dar cuenta que se marcó, como les dije, ese tiempo profético para el pueblo de Israel, donde está involucrado el fin de los tiempos y eventos futuros que corresponden también a la iglesia de Cristo, pero que en estos últimos tiempos Israel viene a tener un protagonismo cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. En su imaginario recuerda entonces ubicar todo este discurso, por favor, no para usted, sino para el pueblo de Israel. Usted hace parte de la iglesia, de aquellos que no son judíos, como les decía, pero creyeron en la obra de Jesucristo, descendiente, recuerde, el Señor Jesucristo, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, siendo nuestro Salvador ungido, que vino a mostrarnos el camino al Padre, no el camino hacia una religión, sino hacia una relación para bendición y salvación. Por eso la respuesta no es ser
judío o convertirse al judaísmo. Aquí el judío que oyó este mensaje se llenó de ira, se encolarizó, se llenó de odio, se enfureció en su corazón. Y dice la escritura que estos que estaban allí, incluso hasta les crujían los dientes. Pero recuerden que era mayor el que estaba en Esteban, porque él, a diferencia de estos que estaban llenos de odio, él estaba lleno del amor, del Espíritu de Dios. Una evidencia de la llenura del Espíritu Santo también es el que nos muestra Hechos, capítulo 7, versículo del 55 al 60. Pero miren el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Seguro que usted va a encontrar muchas características que le van a indicar lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios. Pero aquí ya estamos empezando a ver cómo Esteban se mueve por el Espíritu de Dios. Porque cuando yo soy lleno del Espíritu de Dios, soy movido a tener palabras de bendición, soy movido a escudriñar la Escritura, a tener mi alma anclada a la Escritura, ¿sí? Pero también soy movido a mirar al cielo, porque hay muchos que están también con esa misma ira, porque hay muchos que están en el mundo enfurecidos con aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Pero si usted sigue viendo al que le mira feo, al que le resiste, ¿sí? Incluso al que le crujen los dientes, pues usted no va a poder. No va a poder moverse, porque en el movimiento del Espíritu Santo está es que usted mire hacia arriba, ponga los ojos en el cielo. Cuando usted pone los ojos en el cielo, ve la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios, recuerden, implica que yo vea la bondad y la misericordia de Dios como seguidor, que yo vea como hijo la obra del Señor Jesucristo, su gracia y su salvación. Que yo vea como discípulo, el escrito está, la palabra de Dios, para que yo pueda hacer su voluntad, ser obediente a ella. La gloria de Dios se manifiesta a través de los cielos abiertos cuando procuro la llenura del Espíritu Santo como su servidor y como su guía, por supuesto. También levantarme en el propósito y en ese llamado que Dios me dio. Entonces, como seguidor, como hijo, como discípulo, como servidor y como guía, en todos los procesos del camino de la fe que yo recorra, puedo ver la gloria de Dios a través de esto que les estoy diciendo. Recuerden, la bondad de Dios y su misericordia, su salvación, su palabra, su Espíritu Santo y su propósito en nuestra vida. Ahora, Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Y seguramente a alguien se le ocurrió decir, venga, ¿y qué vio? Porque si a usted le dice a alguien, estoy viendo los cielos abiertos, entonces era muy normal que, bueno, ¿y qué ve? ¿Y qué dijo Esteban? Al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí inicia una verdad revelada a la iglesia de Cristo, que sería una herejía para los judíos. Pues a la diestra del Padre solo puede estar la ley para los judíos. Esa era la visión revelada a través de Moisés. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, sabe a qué, entiende por qué estos se enojaron tanto con Esteban. Porque en el Antiguo Testamento nadie podía estar a la diestra del Padre. Moisés, quien vio los cielos abiertos, lo que ve es la ley, la palabra, a la diestra del Padre. Pero oh sorpresa, ¿sí? Que era ahora Esteban viendo a Jesucristo a la diestra del Padre. Por supuesto, para nosotros, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne. El Señor no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Luego, ¿cómo sé que la cumplió? Cuando entiendo lo que dice, el escrito está en el Antiguo Testamento. No desde una forma solamente emotiva, religiosa, bonita, sino con todo lo que implica el conocimiento de esta escritura. Entonces,
ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos, y esto es clave, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Y ahí entendí la señal que orienta a uno que iba a reemplazar a Esteban. Porque este varón del que les estoy hablando, lleno del Espíritu Santo, tenía unas características que ustedes seguro las van a ver. Gracia, poder, prodigios, señales en medio del pueblo, pero su palabra, el conocimiento de las Escrituras, no iban a morir con él. El llamado que Esteban había recibido, la unción que Esteban tenía allí, en ese acto que nos indica más allá de lo que nosotros hemos pensado, una señal. Y es que Esteban ya estaba dejando su legado y se lo estaba dejando a Saulo, porque si ustedes se acuerdan en Hechos, hasta la ropa de los que estaban llenos del Espíritu Santo. Y yo creo en esto. Por eso, mucho cuidado, usted de quién se le pone la ropa. Pero si pasaba la sombra de Pedro y los hombres se sanaban, ¿sí? Y le llevaban las ropas para que los apóstoles tocaban y los enfermos fueran sanos, ¿sí? Imagínense, aquí está la ropa de Esteban, un ungido, a los pies de ¿quién? De Saulo. Aquí en este acto que quizás hemos leído muchas veces, podemos ver que Saulo, sin saberlo, ya estaba siendo apartado, comisionado para recibir el legado de Esteban. Era una señal que no podemos ya pasar por alto. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Quiero finalizar, porque quizás usted dice: no, Esteban sí muy de malas. Esteban sí que estaba en desventaja. Pero estos que son llenos del espíritu de las tinieblas, estos, en últimas, estos hombres estaban viviendo un infierno aquí en la tierra, porque sus almas ya estaban condenadas. Y Esteban, si ve los cielos abiertos, es porque por la llenura del Espíritu Santo estaba viviendo el cielo aquí en la tierra. O sea que realmente quien estaba en desventaja no era Esteban, porque el camino a la eternidad ya no significa muerte para aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y con esto en mente yo les invito a que oremos y para que nuestra oración esté el ver a Esteban como un hombre que nos lleva a entender la trascendencia de estar llenos del Espíritu Santo. Quizás en muchas oportunidades pensamos que lo que necesitamos es estar llenos de dinero en nuestra cuenta y anhelamos estar llenos y que no nos falte nada. Hay una necesidad permanente. Generalmente estamos viendo lo que no tenemos, lo que no alcanzamos, pero Esteban no necesitaba nada porque estaba lleno del Espíritu. Y el Señor no quiere que nosotros, como sus creyentes, como la iglesia de Cristo, pasemos por alto a este hombre que nos indica que nuestro corazón no puede estar medio lleno del Espíritu Santo, que nuestro corazón mucho menos no puede estar vacío sin el Espíritu Santo. Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, todos los que hemos recibido esta palabra, todos los que vamos a acercarnos, todos los que nos acercamos ya a la Escritura, en Hechos 6 y 7, podamos
podamos anhelar y podamos reconocer que a veces nuestras mismas palabras están evidenciando que no estamos llenos de ti, de tu espíritu. Que no vale la pena llamarnos cristianos si no estamos llenos del Espíritu Santo. En este momento nuestra más grande necesidad es esa. Porque cómo nos vamos a mover en un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, de tiniebla. Cómo hemos de estar en el lugar equivocado y solo por tu espíritu podamos movernos hacia los lugares que estén en tu mente y en tu corazón para nosotros. Y tú moviste a Esteban, tú le moviste a la sinagoga, tú le moviste a hablar con sabiduría, tú le moviste aún a estar en medio del problema donde quizás otro iría. Él hizo frente porque sabía que tenía que dar un ultimátum, porque fue el momento cuando se evidenció que el Señor Jesucristo estaba sentado a la diestra del Padre, queriendo decir que ya su obra en esta tierra estaba cumplida. Y que si este pueblo de Israel había negado o iba a negar su obra, pues uno se levantaría como su iglesia. Y era su iglesia porque estaría marcada por el Espíritu Santo, por ese espíritu de gracia, por ese espíritu de poder, por ese espíritu de sabiduría, por ese espíritu de discernimiento, por ese espíritu de temor y de consejo. Gracias, Señor, porque solo tú puedes agudizar nuestros sentidos espirituales y llevarnos a vivir más allá de nuestras necesidades materiales o emocionales. Despierta a tu pueblo, Señor. Despiértale y levántale en medio de este mundo que está cubierto por tinieblas, para que sobre ellos, Señor, venga tu luz, que es tu espíritu, avivando a cada corazón. Que sea tu bendición, Señor, sobre cada uno de estos hijos tuyos y que sean ellos antorchas encendidas en medio del lugar a donde tú les envíes. Que no le teman a la oscuridad de las tinieblas por causa de la llenura de tu espíritu. Que sean movidos conforme a tu viento y conforme a tu toque, y que el poder de tu espíritu se manifieste en ellos. Señor, te lo pedimos, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Les recordamos que después de este espacio tenemos nuestro momento